que conjunta a varios profesionales, investigadores, docentes, académicos de varios países de América Latina. Esta mañana nos acompaña el doctor Renzo Espinosa Bonifaz. Me gustaría saber si nos escucha, si nos puede ver, si todo está perfecto, probar un poco el audio. ¿Nos escucha? Doctor Renzo, ¿está por ahí? Buenos días, Cristina. Buenos días, ¿nos escucha? ¿Nos puede ver perfectamente? Sí, Cristina, buenos días. Muy bien, entonces daré inicio a la sesión. Me voy a permitir leer una muy breve reseña curricular de usted y luego daremos paso a su intervención. La intervención podrá ser moderada por usted y particularmente dejamos la sesión de preguntas y respuestas al final, pero si usted gusta interactuar con los compañeros, está en toda libertad. ¿Me parece bien? Sí, Cristina, muchas gracias. Perfecto. Bueno, a nombre del contraalmirante retirado Luis Enrique Valdo Ríos, director general de esta academia, damos inicio esta mañana a una nueva sesión. Les recuerdo que los compañeros que hoy nos acompañan como público dentro de este auditorio, de esta academia, son compañeros elementos policías preventivos municipales de distintas partes de nuestro estado de Morelos. Recordar también que las sesiones están siendo transmitidas a través de la plataforma Zoom, pero al mismo tiempo a través de las redes sociales y página oficial de la Comisión Estatal de Seguridad, desde donde nos pueden ver en vivo, o bien pueden seguir las anteriores transmisiones, ya que se quedan resguardadas en esta página de internet. Bueno, como les decía, nos acompaña Renzo Espinosa Bonifaz desde Perú. Me voy a permitir leer una breve reseña curricular. Es abogado por la Universidad de San Martín de Porres, en Lima, Perú. Es maestro en Derecho, con mención en Ciencias Penales, igualmente por la Universidad de San Martín de Porres, en Lima, Perú. Tiene una especialización en Criminología por la Universidad de Granada, en España. Es experto en cumplimiento normativo, igualmente por la Universidad de Granada, España. Tiene una diversidad de diplomados en materia de derechos humanos, investigación criminal, técnicas forenses, sistemas anticorrupción, régimen probatorio y sistema de impugnación del proceso penal, así como también docente universitario, investigador. Ha publicado varios artículos en distintas revistas, tanto nacionales como internacionales, y es miembro de la Academia Latinoamericana de Derecho Penal y Penitenciario. Para nosotros es un gusto poder contar con usted. Le damos la más cordial bienvenida y le reiteramos que estamos siendo transmitidos por las distintas plataformas y que pueden hacer preguntas a través de las mismas. Maestro, ¿puede usted hacer uso ya de la palabra? Gracias. ¿Se me puede ver, Cristina? Sí, perfectamente. Ya, perfecto. Muchas gracias, Cristina. Bueno, primero que todo, agradecerte a ti, ¿no?, y a la Comisión Estatal de Morelos por la invitación para el día de hoy. Para mí es un placer, un gusto estar con ustedes. Como bien has dicho, estoy en el Perú, pero eso no es un impedimento para poder llegar hasta México, ¿no?, hasta Morelos. El tema que yo escogí para el día de hoy, en atención de la invitación que me hizo también el presidente de la Academia Latinoamericana, ¿no?, de Derecho Penal y Penitenciario, el profesor Raúl Cadena, fue relacionado a nuevos modelos de policía. Porque, como tú bien has dicho hace un momento, estando a que el público de esta conferencia está dedicado profesionalmente a ello, yo consideré pertinente hablar sobre algo que es, digamos, una cuestión de todos los días, ¿no?, para quienes me están escuchando. Entonces, voy a tratar, ¿no?, de hacer un enfoque más que jurídico, porque como tú bien has dicho, soy abogado. Voy a hacer un enfoque más criminológico de este tema. Primero, y siempre cuando hablo de criminología, yo quiero hacer la distinción entre lo que es criminología y lo que es criminalística, porque hay un error de conceptos muchas veces. Algunos confunden lo que es criminología
con criminalística. Y yo considero que ahí está un grave error para comenzar el entendimiento de ambas disciplinas. La criminalística es una disciplina forense, una disciplina que se encarga de escena del crimen, de saber cómo se ha realizado un delito en particular, ¿ok? Y para eso existen los peritos criminalísticos, ¿no? Que algunas veces pueden ser personas que también forman parte de la policía, otras veces no, porque hay instituciones también que no están integradas por miembros de la policía, o también hay peritos particulares. Pero básicamente lo que la criminalística hace es descifrar cómo es que se cometió un delito, ¿ok? Quiénes participaron, cómo se hizo, qué se trata de ocultar, el móvil, etc. En cambio, la criminología, ¿ok?, que muchas veces es confundida con la criminalística, es una ciencia, para comenzar, una plataforma en conocimientos. Es multidisciplinaria, interdisciplinaria, transdisciplinaria, diría yo. Y es la ciencia del crimen desde un punto de vista general, no desde un delito en particular. Y en realidad no tiene como objeto de estudio un delito, sino el crimen, que es diferente el delito que el crimen. El crimen es previo al delito. Y tiene como objeto de estudios varios, ¿ok? Se inició con estudiar al criminal a través de la criminología positiva, pero luego esta criminología fue cambiando, mejorando, creo yo, para luego incluir también a la comunidad, para incluir, sobre todo durante el siglo pasado, con, digamos, el boom de la criminología crítica, a la forma como se ejerce control social a través de los sistemas de justicia, sobre todo los que están en el ámbito penal, y finalmente incluyó a la víctima, y tan importante fue su estudio, el estudio de la víctima, que generó una ciencia que se independizó de la criminología, que es la victimología. Yo hago este paréntesis de esta clase porque resulta importante que las personas que me escuchan, y en general, porque creo que, como tú has dicho, esto no solamente está llegando a las personas que están en el auditorio, sino a otras que quieran compartir esta conferencia o puedan verla después, deben entender que una cosa es criminalística y otra criminología, ¿ok? Por más que series norteamericanas o pretendan hacer una semejanza entre ambas disciplinas, no tienen el mismo objeto de estudio y no tienen el mismo propósito, ¿ok? El propósito de la criminología es mucho más amplio, ¿ok? Es intentar entender por qué se cometen los crímenes y cómo evitar que los crímenes se cometan, cómo prevenir. La criminología es una ciencia de la prevención, ¿ok? Se dice que el derecho penal, que el derecho sirve para prevenir. Yo no creo que sirva para prevenir, por más de que existan normas penales que así lo digan, o hasta normas constitucionales que digan que la pena sirve para prevenir. Yo creo que la pena sirve para sancionar, y solamente para eso puede servir. Yo no creo que a nadie le asuste una pena, por más grave que sea, así sea una pena de muerte. Si así fuera, las personas no cometerían delitos que estén sancionados con pena de muerte o con penas de años muy significativos, ¿no? 25, 30, 35 años. Uno diría, ¿por qué yo, por cometer un delito, por robar algo o por de repente violar unos minutos, yo asumo el costo de 30, 35 años en una prisión? Sonaría eso recontra ilógico. Y yo creo que se debe a que las personas no llegan a internalizar de manera preventiva esa cantidad de años, porque para uno entender que algo puede causarle un daño, primero tiene que haber experimentado ese daño. Y simplemente es un número, ¿no? Es decir, me van a imponer 30 años de cárcel. ¿Y cómo se dan 30 años de cárcel? O sea, ¿cómo se sienten 30 años de cárcel? Yo que nunca he estado ni un día en una cárcel. O sea, ¿cómo puede eso afectarme si es solamente un número que dice 30? ¿Okay? Entonces, por eso es que fracasa para mí el derecho penal, porque en realidad su efecto disuasorio, preventivo general, como dicen algunos, no está bien encaminado.
Por lo tanto, para mí, la ciencia de la prevención es la criminología. ¿Ok? ¿Y esto por qué se liga al tema de la clase de hoy, de la conferencia de hoy, ¿no? Yo creo que es muy importante, primero, entender que se ha estudiado poco a la policía desde una perspectiva criminológica. Es más, yo diría, como dije hace un rato, se ha estudiado poco la función preventiva del hecho delictivo por parte de la policía. Pese a que reflexionando sobre las funciones de la policía, prácticamente todos los estados modernos vinculan a la policía fundamentalmente con dos funciones. ¿Ok? La primera función es la función de persecución y control de las infracciones. No solamente delictivas, sino también en algunos casos administrativas. Quiere decir esto que la policía se va a encargar, dentro de sus funciones, de controlar a las personas, de ejercer un control social formal, y también de la persecución de las infracciones penales o administrativas que se vayan a cometer. ¿Ok? Pero también es una función de la policía, y creo que esta función es la que está muy descuidada, es la función de prevención de este tipo de conductas, de este tipo de hechos delictivos. ¿Ok? Cuando a mí me dicen, y la criminología, que es teórica, algunos la acusan de idealista, porque construye teorías criminológicas generales o específicas, que algunas vamos a revisar el día de hoy, y sus estudiosos, sus académicos, escriben libros, hacen investigaciones. ¿De qué sirve esto más que para llenar bibliotecas? Me pregunto yo. Y algunas personas ya han acusado a la criminología, como otras disciplinas también, incluyendo el derecho, de ser sumamente teóricas. O sea, de explicar la realidad a través de teorías, pero de no hacer más allá de eso. ¿Okay? De decir, esto es lo que pasa, pero de no generar un cambio en eso que pasa. Y yo creo que el principal punto es que no se han integrado esos conocimientos teóricos a la práctica. Es decir, los agentes que aplican la persecución, la prevención, o sea, que son los agentes que terminan criminalizando las conductas que están prohibidas por la ley, pocos saben de criminología. Por eso yo felicito estos espacios que ha generado la academia a través de Cristina, porque hacen llegar conocimientos teóricos a las personas que aplican todos los días con su trabajo el ejercicio del poder punitivo que tiene el Estado. Porque hay que reconocer que el primer eslabón, digo yo, del ejercicio punitivo del Estado es la policía. O sea, un fiscal, que antes en México se le decía, ¿no?, los procuradores, y ahora han cambiado y le dicen los fiscales. En mi país siempre fue la Fiscalía General de la Nación, ¿no?, con sus fiscales. Yo sabía, ¿no?, por mis lecturas de derecho comparado mexicano, ¿no?, que antes allí se llamaba la Procuraduría General, ¿no?, del Estado. Ahora le han cambiado a Fiscalía, ¿no? Pero un fiscal no conoce un hecho si es que un policía no ha generado una intervención. Y tampoco un juez va a llegar a conocerlo. Y menos aún una persona va a ser sancionada si es que todo no se inicia por el lado de la policía. Por eso para mí que los miembros de las fuerzas policiales tengan conocimientos en criminología es sumamente importante, porque son el primer eslabón de esa cadena de criminalización aplicada, ¿ok? Porque hay una criminalización
primaria, sí, que es la que hace un legislador cuando crea, una norma jurídico-penal. Claro, eso es una criminalización primaria. O sea, decir, este hecho para mí es un delito. Pero luego hay una criminalización secundaria, que es quienes cometen estos hechos. Y los que se encargan, como primer eslabón de esta criminalización secundaria, son la policía, son los miembros de la policía. ¿Ok? Entonces, eso vendría a ser la persecución, el control, ¿no? Esa criminalización. Pero los policías también tienen una función previa a ese control, a esa criminalización, a esa persecución de un delito ya cometido, que es prevenirlo. Y como ellos están más cerca a la comunidad que un juez y que un fiscal, se les ha otorgado esa función. Porque ni a la Fiscalía, ni al Poder Judicial, se les ha otorgado la función de prevenir los delitos, los crímenes. Aunque uno puede decir, sí, pero la pena sirve para prevenir. Pero ya les dije que yo no sé cómo una pena puede prevenir. ¿Ok? Teóricamente, dice que un juez cuando impone una pena busca la prevención. Inclusive le dicen la prevención especial a través de una resocialización dentro de un centro penitenciario de esa persona. Bueno, yo no sé si dentro de un centro penitenciario una persona se le puede resocializar de verdad. Soy muy incrédulo al respecto. No creo que sea el espacio idóneo para hacerlo. No creo que las personas se resocialicen por la cárcel. Yo creo que las personas se resocializan a pesar de la cárcel. No por la cárcel, sino a pesar de ella. Entonces, por eso es importante que esta función de prevención, como la de control y la de persecución, sea enfocada criminológicamente, o sea, con una lógica de las teorías criminológicas, vaya la redundancia. Y los policías, como los fiscales y los jueces también, o como todo agente del sistema penal, debe saber de criminología, pero bien, no con un cursito de un mes, de 2 meses, no, bien. Aún la criminología para un policía es más importante que saber de derecho penal, para mí. ¿Ok? Entonces, ojo, todas estas funciones obviamente deben ir siempre de conformidad con los derechos fundamentales del ser humano, es decir, siempre resguardando el principio de legalidad, las garantías procesales. ¿Ok? Ahora, vuelvo a esto, ¿no? Mientras que las primeras funciones, o sea, la de control y la de persecución, se han sido estudiadas, porque eso es lo que más se estudia y también más se enseña a los policías. La de prevención, que como les digo, tiene que ver lógicamente con la criminología, porque la finalidad de la criminología es prevenir. ¿Okay? Si estudia al criminal, si estudia a la sociedad, si estudia el control social, si estudia a la víctima, la criminología es para prevenir que existan crímenes, para comprender el fenómeno criminal, para comprender las causas por las cuales se comete un crimen, los factores que intervienen en la comisión de un crimen. Esta parte de prevención en la policía ha sido poco estudiada, ¿no? Es más, en algunas normas que regulan las funciones de la policía, la función de prevención queda solamente señalada, pero no queda explicada a profundidad. Y esto tiene que ver también con cómo ha ido evolucionando la policía y lo que yo denomino los modelos de policías que han habido, ¿ok? A lo largo del tiempo de la policía, ¿ok? Entonces los modelos de policía que existen tienen que ver también con las estrategias o las funciones que estos modelos de policía cumplen y que han ido modificándose, cambiando, y esto ha tenido que ver obviamente con los contextos sociales, políticos, que también han ido modificándose. ¿Okay? Y, ¿por qué no?,
con la criminología, con el aporte de la criminología para entender al crimen y cómo esto puede impactar en las funciones de la policía. Entonces nosotros podemos advertir que existe un modelo clásico de policía, que es el modelo de persecución-control, y que es un modelo netamente reactivo, que luego voy a explicar. Y esto se ha dado, por poner, digamos, un límite temporal, durante el siglo pasado, hasta los años 70, ¿no? 60, 70, ¿ok? Y ahí nos vamos a dar cuenta que su actuación está dentro de lo que son las crisis particulares. Es decir, dentro de identificar que ha habido un conflicto social específico que nosotros llamamos delito. Es decir, se reacciona ante la comisión de un hecho delictivo, obviamente denunciado por la presunta víctima. Este modelo clásico de policía poco a poco fue siendo más drástico, fue recrudeciéndose, fue cada vez siendo menos tolerante. Seguro que ustedes han escuchado esta frase, porque solamente los policías la han escuchado, sino toda la sociedad, cuando se habla de tolerancia cero. ¿Ok? O sea, cada vez la policía fue menos tolerante. Y en concreto, esa menos tolerancia generó obviamente más drasticidad y medidas más radicales por parte de la policía. Yo digo, sin que se ofenda a nadie, hasta el punto de que la policía se volvió una organización o una banda criminal más. ¿Ok? O sea, combatía la criminalidad, pero al momento de combatirla ejercía criminalidad. Y no me refiero a la criminalidad de la corrupción, que también puede existir en la policía como en cualquier organismo estatal, sino me refiero a combatir. Ya la palabra combatir a mí no me gusta, ¿ok? Yo no creo que se combata, no estamos en una guerra. Bueno, pero así se dice, combatir la criminalidad, pero cada vez con medidas menos garantistas para los ciudadanos y menos amables. O sea, eso de que te voy a tratar respetándote tus derechos se fue perdiendo en el tiempo. Por ganar eficiencia, por ganar eficacia. Entonces ahí ya en los medios de comunicación nosotros comenzamos a vislumbrar eso y aparecen frases que seguro ustedes también las han leído, como que hay una brutalidad policial, hay abusos policiales, ¿okay? Y eso lógicamente ha convulsionado a la policía y por eso surge ahí la criminología crítica, para criticar esos abusos policiales, que no solamente son de la policía, es en general del sistema de justicia penal, porque también se vuelven abusivos los fiscales, los jueces, la gente que está en la cárcel. Porque yo creo que esto se debe a lo siguiente, ¿ya? Lo voy a decir en palabras fáciles, a que si tengo un sistema penal que no funciona, ¿ok? Porque el sistema penal no funciona, yo busco, y entonces al no funcionar es ilegítimo, porque no soluciona los problemas sociales, los conflictos sociales que se convierten en delitos. O sea, como eso no pasa, la gente comienza a desconfiar del sistema penal. ¿Ok? Y al desconfiar del sistema penal, los mismos integrantes del sistema penal tienen que hacer que se confíe de alguna manera. Entonces se vuelven más bruscos, ¿ok? Toman medidas más radicales, les interesa menos respetar los derechos para ofrecerle a esa ciudadanía que demanda solución de sus problemas eso. Una imagen de que hay mano dura, de que hay tolerancia cero, pero es una imagen nada más, es un simbolismo nada más, porque en verdad sigue sin solucionar los problemas en absoluto, porque meter a una persona a la cárcel no soluciona un problema, ¿ok? No soluciona un problema eso, solamente genera otro problema más con el que entró a la cárcel.
es más la víctima de ese delito, porque metan a esa persona en la cárcel, no se le ha solucionado su problema. O sea, imagínense una persona que la violaron. O sea, meten al agresor, ¿no? Al violador a la cárcel. ¿Qué? Porque lo metieron a la cárcel, esta persona ya se siente bien y ya no se acuerda de la violación. No, ¿no? O porque mataron a una persona y meten a la persona a la cárcel. Su familia, que sufre por la muerte de esa persona, ya se siente mejor porque lo metieron a esa persona a la cárcel. Y si se siente mejor por eso, entonces es un tema de venganza, de que mi mejoría depende del daño de otro, aunque algunos llaman, no sé cómo le pueden comparar eso, justicia, porque el sistema penal nació para evitar la venganza privada, no para fomentarla. Y lamentablemente, no sé si con estas prácticas, en vez de evitarlas, las están fomentando. O están fomentando que las personas piensen que se trata de un tema de que se vayan a la cárcel y se pudran ahí y ¡pum! ¿Okay? Como que un tema de ojo por ojo, diente por diente. Y así vamos a terminar todos desnudados y ciegos. Y el derecho penal, el sistema penal, precisamente se crea para evitar eso, no para contribuir a eso. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa? Que como el sistema penal, el derecho penal, todos los derechos que tienen que ver, ¿no? El derecho penitenciario, el derecho procesal penal, comienza a demostrar sus falencias estructurales para solucionar los conflictos, surge ese ímpetu de brusquedad, de tolerancia cero, ¿okay? De duro contra el crimen, ¿okay? Eso ustedes han escuchado, ¿no? Duro contra el crimen, cuando debiera ser duro contra las causas del crimen, no duro contra el crimen, ¿ok? Duro contra las causas del crimen, no duro contra el crimen. El problema que tiene el derecho penal es que no le interesan las causas del crimen, lo que le interesa es el crimen, porque llega tarde, porque llega cuando ya se cometió el crimen, ¿ok? En cambio la criminología llega antes, llega para comprender esas causas del crimen y para que se pueda prevenir ese crimen. Si estamos hablando de funciones de prevención de la policía, no pueden trabajar la prevención desde el derecho penal la policía, porque desde el derecho penal se puede trabajar el control y la persecución, pero la prevención de la criminalidad se tiene que trabajar desde la ciencia de la prevención, y la ciencia de la prevención es la criminología, no es el derecho penal. Vuelvo a repetir, por más que ustedes lean en el Código Penal, en la Constitución, que se le asigne a la pena una función de prevención, no, la pena no previene nada, porque la gente no está intimidada por la pena, y tampoco la gente que está en la cárcel, con la pena, deja de ser una persona proclive a cometer un delito, porque las tasas de reincidencia son altas. O sea, la gente que sale de la cárcel sale y comete crímenes. Es más, en mi país, un poco sarcásticamente dicen que las cárceles son como los estudios de especialización de quienes han cometido delitos. O sea, que van a la cárcel a especializarse y a perfeccionar su actividad criminal. O sea, vas a hacer tu maestría, ¿no? A la cárcel, dicen algunos. ¿Ok? Y algunos además dicen que cuando salen de la cárcel, dicen, ya regreso, ya, ¿no? Guárdenme mi espacio, ¿ok? Ya vengo. Porque también el problema de salir de la cárcel a una sociedad que ve a las personas que han cometido crímenes de una manera negativa, dificulta su reinserción a esa sociedad. ¿Ok? Y, por ejemplo, a mí no me gustan ciertas maneras de expresión. O sea, por ejemplo, ¿no? Yo soy muy cuidadoso con el lenguaje. Hay algunos que les gusta decir, esa persona es un delincuente.
es un criminal. Yo creo que nadie es delincuente y que nadie es criminal. Yo creo que una persona comete un crimen, comete un delito, pero por cometerlo no se vuelve un delincuente. O sea, decirle a alguien, esa persona es delincuente, es decirle, es. O sea, y si eso es para siempre. Ok. Pero así le decimos, no, este es un delincuente. Entonces, si tú le dices eso a una persona, eso ingresa a su cerebro y él cree pues, que es un delincuente, y para siempre. Yo puedo decirle, él es una persona que ha cometido un delito, pero no es un delincuente. Mire, yo explico esto, pero cuesta, o sea, porque alguien puede entender mi razonamiento, pero después sale a la calle y dice, ahí está el delincuente. O sea, igual, ¿no? Porque así hablan, terminan hablando así. Y yo juego un poco con este ejemplo. A mí me dicen, Renzo, tú eres peruano. Yo le digo, yo no soy peruano. No, no, si tú eres peruano, Renzo, ¿cómo vas a decir que no eres peruano? No, yo no soy peruano. Pero si, ¿cómo vas a decir que no eres? Tú eres peruano. No, que te digo que no lo soy. ¿Y por qué me dices eso? A ver, ¿cómo dices que soy peruano? Ah, porque, ¿dónde naciste? En el Perú. Ya pues, nací en el Perú. Pero eso no me hace peruano. No, porque los que nacen en el Perú son peruanos. Ah, porque hay una ley que dice eso. Ah, ya. Entonces la ley dice que los que nacen en el Perú son peruanos. Y por eso yo soy peruano. Pero en la realidad no lo soy. No, no, ¿cómo vas a decir que no eres? Si tienes un documento de identidad que dice que eres peruano. Ah, ya, o sea, yo tengo un documento de identidad que dice que soy peruano. Pero que tengo un documento no significa que no soy. Porque también puedo llegar a tener un documento que dice que soy mexicano. También. Porque me caso con una mexicana y me nacionalizo mexicano y tengo mi documento que dice que yo soy mexicano. Y ya no soy peruano, ya. Oye, entonces ahora soy mexicano. No es que no soy ni peruano ni mexicano, lo que yo soy un ser humano. Eso soy. Nada más. Y las personas que cometen delito también lo son. ¿Ok? No pasan por cometer un delito a dejar de serlo. Hay que comenzar a ver este tema con empatía. Yo creo que a las personas, no solamente a los agentes del sistema penal, sino a las personas en general, les hace falta más entender qué cosa es la empatía. Porque a veces escuchamos empatía y pensamos que ese es un tema, no sé, que es lejano a nosotros. Empatía significa, etimológicamente, en patos, con, patos sentimientos, o sea, ponerme en los sentimientos de otra persona. Cuando yo digo, voy a ser empático, voy a mirar a esa persona y voy a ponerme en sus sentimientos, o sea, saber qué es lo que está sintiendo. ¿Okay? Y eso es sumamente complicado para algunos, ¿no? Algunos piensan que alguien que ha cometido un delito es un maldito, es un desgraciado. ¿No? Así como que él eligió, así, nacer para cometer delitos. Algo así. O sea, él eligió cometer ese delito, sí, él eligió cometer, claro que sí. O sea, él decidió robarle a esa persona, lesionarla, violarla, matarla, ¿no? Él decidió. Pero la pregunta es, ¿solamente vamos a jugar ese acto de decisión? O sea, ese robo, ¿y cómo es que decidió? O también tendríamos que jugar la historia de vida de esa persona para saber por qué robó, por qué violó, por qué mató. O sea, nosotros, había un filósofo político, ¿ok? Habían dos, que, uno más, ya tres, ya, porque quiero explicar las tres versiones. Uno decía que el hombre nacía malo, ¿ya? Así. Ese se llamaba Thomas Hobbes, era un inglés, ¿ya? Que escribió un libro muy conocido que se llama El Leviatán, que es un libro un clásico de la filosofía política. Y Hobbes decía que el hombre era el lobo del hombre, o sea, que el hombre era malo por naturaleza, que nacía mal.
Así decía Hobbes. Y como nacía malo hay que controlarlo, hay que dominarlo, hay que domarlo, a ese animal racional que es el hombre que tiene instintos salvajes y que en la primera que puede se impone y agrede a su semejante, porque es un animal, porque el hombre es un animal, racional pero es un animal. Y ojo que sea un animal racional no significa que sea menos animal, sino que puede utilizar su racionalidad para ser más animal todavía. O sea, para ser más astuto. Si ustedes creen que un león, o un zorro, o una serpiente, no tienen racionalidad, pero son malos, imagínense a alguien que tenga la misma intensidad de animalidad como el hombre, pero además tenga la racionalidad para ser malo. O sea, para elegir de la mejor manera ser malo. O sea, una maldad con más intensidad intelectiva. Porque esa maldad la pueden hacer a un punto que parezca bondad. O esa maldad la pueden hacer a un punto de que nadie descubra su maldad. Por eso es que cuando alguien dice, no, el hombre es un animal racional, entonces no es malo, no, al contrario. La animalidad del hombre, por su racionalidad, se ve amplificada. Porque piensa su maldad, la planea. ¿Okay? Por eso es que Hobbes miraba al hombre así. O sea, diría, pero el hombre es malo. O sea, decía, hay que dominarlo. Y por eso creó ese libro, El Leviatán, que es un tratado de cómo debería ser un Estado respecto al individuo. Y él decía, el Estado tiene que ser un Leviatán. ¿Qué es el Leviatán? Es un monstruo bíblico. O sea, el monstruo más monstruo de la Biblia se llama Leviatán. Y él decía, el Estado debe ser como el Leviatán. O sea, debe controlarlo totalmente al criminal. Así, ahogarlo, al criminal, al ser humano para que no se vuelva criminal. O sea, limitarlo, controlarlo, ¿okay? Así, segundo por segundo. Darle miedo, que se muera de miedo de cometer algo malo. ¿Ok? Así algo como nuestras mamás, ¿no? Cuando éramos chiquitos. ¿Ok? Porque a veces algunas mamás emplean las técnicas de Hobbes, ¿no? Las técnicas hobbesianas, ¿no? Es decir, si haces eso te voy a pegar. ¿Ok? ¿Se dan cuenta? O sea, algunas mamás no han leído a Hobbes, pero así se comportan. O papás, ¿no? Así. Porque es natural que nosotros pensemos que se evita una mala conducta amenazando, castigando, pegando. Eso es algo que alguien piensa que, como dicen en mi país, no sé si en México también dice, la letra con sangre entra. ¿Ok? Así, como que, si no, mira, hay dos formas, te decía, ¿no? Por las buenas o por las malas, pero por las malas es más rápido. ¿Ok? Porque por las buenas te tengo que educar, no, por las malas te meto un golpe y ya sabes que la próxima te meto otro golpe. Te duele, ¿no? Y eso lo sientes, ¿ya? Eso decía Hobbes, pero había otro, que era Jean-Jacques Rousseau, o si queremos decir en español, Juan Jacobo Rousseau, que escribió otro libro posterior a Hobbes. Hobbes era inglés, ¿no? Thomas Hobbes. En cambio, Jean-Jacques Rousseau era francés, y los franceses son más liberales. Si no, miren en lo que terminó su revolución francesa, ¿okay? Y el impacto que generó en el mundo esa revolución francesa. En cambio, Rousseau escribió otro libro que todo el mundo seguro sabe cómo se titula, El contrato social. ¿Okay? Y Rousseau decía que el hombre era bueno por naturaleza. O sea, así, ¿no? Se fue para el otro lado. O sea, no, el hombre es bueno. Más bien la sociedad lo corrompe. O sea, Rousseau le echaba la culpa a la sociedad de la maldad del hombre. O sea, que el hombre nacía bueno y que aprendía a ser malo, lo que estaba diciendo Rousseau. Porque la sociedad era mala. ¿Sí? Entonces había que evitar que la sociedad sea mala a través del contrato social. ¿Okay? Pero después vino uno, que es John Locke, ¿okay? Que escribió también otro libro de filosofía política, ¿no? Tratado sobre el gobierno civil, o ensayo también creo que le ponen algunos sobre el gobierno civil, y dijo, no, el hombre es una tabula rasa. ¿Qué significa eso? No es bueno ni malo. El hombre es neutro. ¿Okay? Ni nace bueno ni nace malo.
es un libro en blanco. Va a depender cómo se escriba, va a depender de sus experiencias, porque Locke era un empirista, ¿ok? Es alguien que pensaba que la verdad se obtenía a través de la experiencia. De las experiencias de vida las personas se terminan volviendo buenos o malos. Entonces, ¿por qué no cito a estos tres? Porque hay que entender que esa persona que cometió un crimen, de sus experiencias de vida, aprendió a ser criminal. ¿Ok? Yo puedo decir, Renzo Espinosa, que ha nacido en un hogar con papá y mamá, con un papá que era policía también, ya está en retiro mi papá, pero era policía aquí en el Perú, y que como policía pudo pagar mis gastos de alimentación, de vivienda, de salud, de colegio privado, ¿ok? O sea, no soy rico, pero tampoco pobre, ¿ok? Y mi familia me dio mucho amor de niño, me cuidó, me dijo las cosas buenas y las cosas malas, estuvo siempre atento a mí, me generó autoestima, me dio libros, me incitó a que los lea, me dio una buena educación en el colegio y después yo elegí ser abogado y recibí una buena educación universitaria y entonces yo no cometo crímenes. Claro, pero a contrapartida hay un chiquito que nace en la punta de un cerro, producto de una relación así fugaz entre dos personas, el papá se va, deja abandonada a la mamá, ¿ok? La mamá no sabe ni siquiera cómo hacer con el hijo que tiene, se va a trabajar y lo deja a su suerte al niño, el niño se junta con malas personas, vive molesto por su historia de vida, porque no quiere haber nacido así, vive molesto con su mamá porque su papá no sabe quién es, y entonces tiene problemas de autoestima, o no tiene papá, y su mamá jamás le ha conversado de que eso tampoco está mal, porque la mamá está más preocupada en trabajar. ¿Okay? Y obviamente que no recibió salud, educación, amor, ¿okay? Recibió, como la mamá venía molesta, le gritaba y le pegaba. El niño no quería estar en su casa, prefería escaparse. ¿Okay? Entonces vamos comprendiendo por qué termina este señor cometiendo un crimen. ¿Okay? Entonces a eso me refiero con empatía, o sea, hay que mirar a esa persona y no juzgarla. No sé si ustedes son católicos, cristianos, ¿ok? Pero fuera de eso, Jesús es un gran criminólogo. ¿Okay? Jesús también tiene un lado criminólogo. Y a mí me parece un pasaje de la Biblia muy interesante al respecto. Cuando Jesús hace criminología así, práctica, ¿no? Es cuando un grupo de personas trae a una mujer ante él y le dice, ¿qué debemos de hacer con esta adúltera? ¿La apedreamos? ¿No? Una mujer adúltera era como que el crimen más grave que podía cometer una mujer en esas épocas de Jesús, en el lugar donde vivía Jesús. Y Jesús mira la situación, ¿ok? Y si él, para él hubiera sido más práctico, no decir, hagan ustedes lo que quieren, a mí, yo no soy juez ni nada, a mí que me vienen a consultar la historia. Pero ¿qué hace Jesús? ¿Ok? Jesús le dice algo muy potente, ¿okay? Dice, quien esté libre de pecado que tire la primera piedra. ¿Okay? O sea, quien esté libre de haber hecho cosas malas en la vida, que juzgue a esa persona como mal. Y entonces la gente se va, pues, porque nadie estaba libre de pecado, ¿eh? Y entonces la señora, agradecida, va donde Jesús, ¿no? Y le dice a Jesús, gracias, ¿no? Perdóname. Y Jesús le dice, ¿yo quién soy para perdonarte a ti? Si estás arrepentida, vete y no peques más. O sea, hasta el último momento Jesús no quiere ser un juzgador, ni siquiera para perdonarle sus pecados, ¿no? Dice, si tú estás arrepentida,
¿ok? Vete y no peques más. O sea, ni siquiera hay una pena de esa persona que por el delito que ha cometido. Yo no sé cuándo en el mundo pasará eso. Y algunos me dirán, pero profesor, ¿no? Pero hay que meter a la cárcel a quien roba, a quien mata. ¿Cómo me está diciendo que le diga, usted estás arrepentida, vete y no peque más? No hay que meterlo a la cárcel ahí para que le duela. Claro, que nosotros seguimos con esa lógica, ¿ok? Sí, es bien difícil salirnos de esa lógica. ¿Ok? Y va a ser muy difícil salirnos de esa lógica. Obviamente. Muy complicado va a ser. Pero lo que no va a ser difícil es mirar con empatía a la persona que nosotros detengamos como policías. Eso no va a ser difícil. ¿Ok? No para decirle vete y no peques más, no, no. Pero sí para tratarlo como ser humano. Y no para caer en ese modelo de policía clásico drástico. ¿Ok? Gracias a la evolución de la criminología, lógicamente esto era insostenible y a partir de la última década del siglo pasado, o sea, en los años 90, en la policía se empiezan a promover nuevos modelos de policía, como por ejemplo la policía orientada a la solución de problemas, la policía inteligente, la policía comunitaria. ¿Okay? Eso es muy interesante, la policía comunitaria. Y todos estos modelos de policía tienen su base en teorías criminológicas, ¿ok? Promovidas desde las estrategias de prevención. O sea, quieren abandonar ese modelo clásico reactivo de tareas y estrategias estandarizadas y generales que tiene la policía, que solamente actúa cuando viene alguien a denunciar un delito. ¿Okay? Y que no se anticipa al delito, no previene el delito, sino reacciona, es reactivo. O sea, viene alguien y me dice han cometido un delito contra mí y reacciona. Y a veces ni siquiera le cree a quien dice han cometido un delito contra mí. O sea, a veces veo a una mujer que le ha pegado a su esposo y dice, pero no te veo con sangre. ¿Estás seguro que te ha pegado a tu esposo? Porque no veo que tiene sangre en el cuerpo. ¿Okay? A ver, ¿dónde está el moretón? ¿Dónde está el golpe? No hay, señora, no, usted está exagerando. O algunos son todavía más insensibles y dicen, pero ¿qué le habrá hecho a su esposo usted? Bueno, para que él reaccione así. ¿Okay? Entonces, esa policía se relaciona entonces con los ciudadanos desde una distancia, ¿no? Y es muy tecnocrática la policía. Hay una posición vertical, policía, ciudadano, nada más. ¿Okay? Son la autoridad, ¿okay? Y merecen respeto. De hecho, que ese modelo clásico todavía, digamos que teóricamente, para quienes estudiamos criminología, ha sido superado. Pero este modelo es el que todo el mundo quiere, o sea, del policía que impone respeto solamente con verlo, ¿ok? Y es una autoridad. Y como autoridad es un semidios, o sea, que está por encima de nosotros, ¿ok? Y la sociedad, alguna que no entiende los nuevos modelos de policía, piensa que está bien que así sea, que el policía debe ser drástico, duro, ¿ok? Debe estar disparándole a todo el mundo, tirándolos al suelo, embarrocándoles, pegándoles, ¿no? Porque esa gente que ha cometido los crímenes merece ser tratado así a punta de golpes. ¿Okay? Entonces este imaginario subjetivo de lo que es un policía así, ¿okay? Está muy arraigado, ¿eh? En el mundo occidental, diría yo, ¿okay? No solamente en Perú o en México. No pensamos en una policía que pueda anticiparse a la comisión del hecho delictivo, que utilice metodología criminológica. Porque estas técnicas, estas policías antiguas solamente son de disuasión y de persecución, ¿ok? De una persona que va a ser sometida a una sanción.
es un modelo, el modelo clásico, que no evoluciona demasiado, no evalúa sus actuaciones, no ve cuál ha sido el impacto de estas formas de policía en las tasas de delincuencia. ¿Okay? Por eso es que este modelo de policía está en crisis para mí y debería extinguirse. Porque desde la criminología se comenzaron a realizar algunos estudios sobre estas estrategias de modelo de policía. Y los hallazgos de estas investigaciones revelaron varias cosas. Por ejemplo, se estudió si el aumento del número de agentes de policía, es decir, si el aumento de policía, de presencia policial, tenía alguna incidencia en el porcentaje de delitos que se cometían. O sea, si había más policías, había menos delitos. ¿Ok? Y se demostró de que más policías era igual a más detenidos, a más encarcelamientos y arrestos, pero no a menos delitos. ¿Ok? También se estudió en la misma línea si el aumento de vigilancia de la policía, o sea, ya no solamente presencia, sino de vigilancia, incidía en las tasas de delincuencia. ¿Ok? O sea, si poner más cámaras, ¿ok?, genera que haya menos, o poner más patrullas policiales, ¿ok? Y también, ¿ok?, decía que más patrullas, más cámaras, ¿ok?, no disminuía la criminalidad. Porque era imposible que los policías estén en todos los lugares o que cámaras hayan en todos los lugares, ¿ok? Porque no hay tantos policías, ¿no? Esto es como, diría yo, ¿no?, intentar o tratar de llenar un cubo de agua a gotitas, ¿ok? O sea, por más de que vayamos poniendo gotitas, el cubo es inmenso, ¿no? Y nunca se va a llenar. O vamos a pasar mucho tiempo y la criminalidad aprende. También se estudió esa estrategia estandarizada y generalizada, ¿no?, que tiene la policía del modelo clásico, ¿no? Y lo primero que se percató, o que se percataron los que investigaron este tema, es que la policía solamente interviene cuando alguien denuncia y que luego no investiga mucho esa denuncia, ¿okay? Y que más sus investigaciones son tareas burocráticas, o sea, más son papeleos burocráticos, más son llenar formatos, actas, llevar un paquete de un lado para otro, ¿no? Y que al final la policía más se dedicaba a hacer papeles que a prevenir, ¿okay?, crimen, porque había mucho papeleo en la policía. ¿Okay? Más parece que son oficinistas administrativos que policías. Entonces, obviamente que todos estos estudios generaron pues que este modelo no vaya más y que los que estudiamos criminología comencemos a pensar en nuevos modelos de policía. Uno de estos nuevos modelos de policía, que para mí es interesante, es la policía o el modelo de policía comunitaria. ¿Okay? Así se llama, modelo de policía comunitaria. O sea, ¿cómo es una policía comunitaria? Primero, que tiene una capacidad de prevención. ¿Okay? Y sobre todo la clave es la democratización del cuerpo de policía. Por aquí estuvo una amiga mía, ¿no?, también en este evento, ¿no?, que es la doctora Cecilia Toro, y habló sobre la democratización de la policía. Y esta democratización se asocia con un mayor contacto y cercanía con el ciudadano y con la colaboración con el mismo. Ya no solo a través de la recepción de denuncias, sino a través de la creación consensuada de estrategias de prevención. ¿Ok? Esto tiene que ver, digo yo, ¿no?, con el objetivo de que la comunidad, ¿no?, conozca el tipo de delincuencia que existe y que la policía conozca
¿ok? Y llegue a un consenso de cómo se debe hacer para afrontar este tipo de criminalidad. Es una policía cercana al ciudadano y que no busca solamente, y aquí viene algo importante, que no busca solamente prevenir delitos, sino resolver los conflictos sociales. ¿Ok? Que es diferente, que el conflicto social es previo al delito. Y hay conflictos sociales en toda comunidad. Y se trabaja sobre esos conflictos sociales, no se trabaja sobre el delito que es producto. O sea, el conflicto social es la causa del delito. Se trabaja en la causa, no se trabaja en el resultado. Porque si trabajamos en el resultado, que es el delito, siempre vamos a llegar tarde. Y vamos a llegar a trabajar sobre ¿qué? Sobre una sanción, pero no sobre la prevención de la victimización de una persona afectada por ese delito. Entonces, este modelo de policía comunitaria es más proactivo, ¿ok? Es social, busca convocar a los ciudadanos para que aporten ideas e información acerca de los conflictos que existen. De este modo, la policía no es tan independiente de la sociedad, no se le ve de manera vertical, sino de manera horizontal, y está más enfocada en lo social, busca generar capital social. Y sobre todo acá una idea de un criminólogo que ganó el premio Estocolmo de criminología, que es como que el premio Nobel de criminología, ¿no? Que se llama Travis Hirschi, que creó una teoría de los vínculos sociales. Travis Hirschi, con su teoría de los vínculos sociales, decía que alguien era menos propenso a cometer un crimen cuando se encontraba más vinculado con la sociedad, cuando tenía más apego con la sociedad, cuando se sentía partícipe de la sociedad, escuchado de la sociedad, por la comunidad. Cuando intervenía, cuando escuchaba sus problemas y intervenía también en la solución de los problemas. Porque yo voy a decirles algo acá que es una idea muy importante que ustedes deben tener en cuenta. El crimen, el delito, es un problema social, un problema que nace en la comunidad y en la comunidad debe alcanzar su solución. ¿Okay? O sea, el crimen nace en la comunidad y en la comunidad debe ser solucionado. No debe ser solucionado por un tercero que es el juez, que no es parte de esa comunidad. Uno dice, no, pero que el juez también vive en la comunidad. Pero el juez vive en una comunidad geográfica quizás, pero no vive en esa comunidad, digamos, social. ¿Ok? El juez puede vivir en Morelos, pero no vive en los barrios pobres de Morelos. ¿Ok? Vive en los barrios ricos de Morelos. Entonces no entiende eso. O sea, a un juez tú le hablas algunas cosas y no va a entender porque no vive ahí. Un juez tiene que bajar ahí. Pero es más difícil para un juez. ¿Por qué no la policía lo hace? Que tiene una función preventiva. El juez no tiene una función preventiva. La fiscalía no tiene una función preventiva. Los que tienen la función preventiva son los policías. Ellos tienen una función preventiva. Tienen que colaborar con el juez, la policía. Y entonces, aplicando la teoría de Travis Hirschi de los vínculos sociales, si existe una mayor vinculación social entre las personas que habitan una determinada comunidad, las tasas de delincuencia van a bajar. ¿Okay? Y lo que está relacionado, ¿no? a estos conflictos también es la desorganización social que existe. O sea, la desorganización social quiere decir la degradación de los vínculos sociales entre los individuos y la expansión o proliferación de puntos de marginalidad. Y solamente basta ver algunos barrios como son, ¿no? O sea, tienen malas condiciones de salubridad, están sucios, son un ambiente descuidado. No hay una presencia de las instituciones sociales. O sea,
del municipio, ¿okay? De las entidades de salud, las calles están cochinas, las pistas tienen huecos, entonces se siente un ambiente, ¿no? Y eso tiene que ver mucho con las teorías ecológicas del crimen, ¿no? Se siente mucho un ambiente de cuidado. Y hubo un criminólogo de la escuela de Chicago, ¿okay? O sea, posterior a la escuela de Chicago, pero de ahí nace la criminología ecológica norteamericano, ¿no? Que se llamaba Philip Zimbardo, y él hizo un ejercicio bien interesante, ¿okay? Que es poner dos autos, ¿ya? Poner un auto, puso un auto en el Bronx, ¿ya? Ahí lo puso, un auto nuevo lo puso en el Bronx, y puso otro auto nuevo en Palo Alto, que es un lugar, digamos, más ordenado. El Bronx es un lugar desorganizado socialmente, ¿no? Y dejó los autos ahí dejó dos autos nuevos. Después de un mes volvió, y vio que el auto que estaba en el Bronx estaba desmantelado, ¿okay? O sea, totalmente desmantelado, ya no había nada, ya lo habían dejado en ladrillos, lo habían dejado. Lo que podía haberse dejado. Fue al auto de Palo Alto y encontró el auto intacto. Estaba cochino, ¿no? Por producto del polvo, pero ahí estaba el auto. Pero ¿sabes lo que hizo Philip Zimbardo? Agarró un bate de béisbol y le rompió las lunas, ¿okay? Al auto de Palo Alto. Y se fue. Regresó después de un mes y el auto de Palo Alto, ¿okay? Estaba igualito que el auto del Bronx. ¿Okay? Y él trató de explicar, y eso tiene un nombre, ahí pueden buscarlo en internet, se llama la teoría de las ventanas rotas. Así se llama. ¿Okay? O sea, él trató de explicar de que cuando tú ves una cosa descuidada, ¿okay? O sea, y eso nos pasa a nosotros, ¿no? Cuando nosotros entramos a un baño, ¿ya? Imagínate, entramos a un baño, ¿ya? Esto es para ponerlo más cotidiano. Y el baño está cochino, ¿no? Todo el papel por el suelo. Nosotros tiramos el papel ahí que tenemos al suelo también, no lo cuidamos. Pero entramos a un baño de un hotel, ¿no? Así, que está limpiecito, así, ¿no? Hasta nosotros cuando nos lavamos las manos, secamos el agua que dejamos, ¿no? O sea, así dejamos el papelito ahí, ¿no? Así como que, como todo está en orden, nosotros sentimos que tenemos que continuar con ese orden. Quien piensa que la policía solo tiene funciones de ir y tirar al suelo a alguien y ¿cómo se llama? Y detenerlo y llevarlo enmarrocado, meterle un balazo, es un fracaso. La policía tiene que ayudar también a mantener ese orden. O sea, si tú eres policía y estás en la calle y ves que alguien tira un papel en la calle, le dices, oye, no lo tires. Oye, pero eso no es mi función, porque eso no es un delito. ¿Qué? ¿No eres ciudadano? Dejaste de ser ciudadano por ser policía. No, eso no hace un policía. No, el policía agarra y tira el papel también y dice, no, que yo soy policía, puedo tirar el papel. ¿Okay? A eso me refiero con una policía comunitaria. O sea, que si el policía ve que hay un espacio que necesita, miren, lo que estoy diciendo, ve que hay un espacio que necesita ser pintado, mejorado, va y lo hace. ¿Ok? Si hay un foco que no prende, pone el foco. Yo les digo a mis alumnos de criminología, ¿no? Les digo, poniendo un foco, pues, haces criminología. ¿Cómo, profesor, poniendo un foco haces criminología? Claro que sí. ¿Por qué? Porque si no hay luz, puede haber ocasionalidad criminal. Porque está oscuro. Pero si tú pones un foco ahí, la luz puede intimidar a que el criminal comete el crimen. Así que poniendo un foco haces criminología. Dirigiendo bien el tránsito haces criminología. ¿Cómo va a hacer criminología dirigiendo? Claro, porque cuando diriges mal el tránsito, los carros están atollados, ¿no? Así, ¿no? Y alguien puede en ese momento robar. En cambio, cuando hay tráfico fluido es más difícil robar. O sea, la criminología no tiene que ver con normas penales, ¿no? Tiene que ver con arquitectura, con ingeniería, con urbanismo. También. Con pintar las calles, poner luz, mejorar el tráfico. También. Y esas son algunas funciones que la policía tiene. A veces acá en mi país yo veo que aparece un policía y hace más tráfico dirigiéndolo.
Yo digo, ¿para qué se metió esto? Mejor que deje el semáforo, porque está haciendo más tráfico. Ahorita van a robar porque está haciendo más tráfico. ¿No? Entonces, eso significa, ¿ok?, cambiar, ¿no?, la visión de la policía. Es una policía de prevención situacional. O sea, que está preocupada en conocer el entorno criminógeno en el que se desenvuelven las infracciones y conductas delictivas en donde trabaja. La policía tiene una base de datos, ¿no? Una gran base de datos, pero poco hace con esa base de datos. ¿Ok? La tiene ahí. Si la procesaran con herramientas o instrumentos criminológicos, podrían detectar muchas cosas. ¿Ok? Podrían detectar los problemas y ofrecer soluciones. Por eso también hay una policía, un modelo de policía orientado a la solución de problemas, que es otro modelo nuevo de policía. Así como hay un modelo de policía comunitario, hay un modelo de policía de solución de problemas, que busca analizar la información para comprender el fenómeno criminal. Y la información la tienen todos sus archivos policiales. Así puede solucionar esas fisuras sociales. Por ejemplo, hay paradigmas criminológicos que surgen o que tienen utilidad para analizar esa información. Por ejemplo, la teoría de la oportunidad y las teorías de la actividad rutinaria. La teoría de la oportunidad dice que para que se cometa un crimen hay tres factores que intervienen. Uno, un sujeto motivado, que vendría a ser el que va a cometer el crimen. Dos, un objetivo suficientemente interesante a la vista. Y tres, la ausencia, ¿ok?, de seguridad sobre ese objetivo. ¿Okay? Entonces, si yo sé estos tres factores y los veo en la realidad reproducidos en casos frecuentes, yo sabré ahí dónde falta seguridad, quiénes son los sujetos proclives, ¿ok?, cómo es que se genera ese interés. Porque, ojo, todo crimen es una elección racional, ¿no?, donde tú ves costos y beneficios. Entonces, si tú le reduces los beneficios y le aumentan los costos a una persona, deja de cometer un crimen. Y eso es lo que debe hacer la policía. Por eso esa Big Data puede generar puntos calientes, así le dicen, ¿no? La policía debe saber cuáles son esos puntos calientes. Y hoy día existe, pues, toda esa tecnología para establecer ese perfilado geográfico, para saber dónde es que se cometen más crímenes. Hay GPS, hay todas esas cosas. Antes no. Entonces hay que utilizar esa teoría criminológica. Y hay que utilizar esa tecnología moderna que tenemos para observar la concentración de los hechos delictivos, para distribuir de manera eficaz y eficiente los recursos policiales. No es salgan todos los policías a la calle, no, salgan aquí, porque aquí están los puntos calientes. No en cualquier lugar. Y hay que interesarse en la víctima, ¿okay?, sobre todo. Porque la víctima, nosotros no queremos que sigan habiendo víctimas, no solamente que haya más gente en la cárcel. Necesitamos un modelo de policía basado en inteligencia. ¿Ok? No quiero decir que los policías no sean inteligentes, ¿ok? No, los policías son inteligentes, todos los seres humanos somos inteligentes, porque a veces cuando digo modelo de policía basado en inteligencia y algunos me miran que yo no soy inteligente, no, sí eres. No me refiero a esa inteligencia que todos los seres humanos tenemos. Me refiero a la inteligencia con el uso de la información que tiene la policía. La policía tiene mucha información,
Pero ¿cómo procesamos esa información? ¿Ok? Necesitamos analizarla, evaluarla, para poder saber, para poder hacer perfiles, ¿ok?, de crímenes y poder anticiparse. Hay delincuencia organizada, ¿ok? Y la policía necesita organizarse para combatir esa delincuencia, porque si piensa que no, sin organización va a combatir esa delincuencia, no va a poder, porque la delincuencia organizada es mucho más difícil de combatir. Por eso es que hay estrategias de policía que deben ser aplicadas ahí, para encontrar esa información secreta, sin que eso signifique vulnerar derechos fundamentales. Ahora, obviamente que todos estos modelos que yo les digo nuevos de policía comunitaria, enfocada en solución de problemas, de puntos calientes, enfocada en la víctima, de inteligencia para combatir la criminalidad organizada, ¿no?, a través de agentes encubiertos, todo ello, tienen problemas de implementación. Y esto va por la voluntad política que puede existir. ¿Okay? A veces se cambia el nombre, se pone un nuevo nombre a la unidad policial, pero simplemente queda el nombre. ¿Okay? Hay que no solamente cambiar el nombre, sino sobre todo tener esa voluntad política para darle recursos a la policía. Porque necesitas una mayor infraestructura, necesitas una mayor formación en temas criminológicos para la policía. Yo vuelvo a felicitar, ¿no?, a los organizadores de este tipo de eventos, porque solamente es un cumplimiento, un mandato de repente que ellos puedan tener como parte de sus actividades, sino esto creo que debe enfocarse para generar nuevos conocimientos, distintos conocimientos, diferentes conocimientos a quienes pertenecen a la policía. Yo creo que parece todavía lejano que cambie por completo el paradigma de la policía clásica, porque se encuentra muy arraigado en las estructuras cognitivas de la población y tiene todavía un respaldo importante. Pero yo creo y tengo fe que una policía que sepa más de criminología, de lo que realmente es la criminología, puede generar un impacto útil, directo y práctico en la construcción de estrategias de prevención policial que deben tenerse en cuenta, porque la policía no solamente sirve para perseguir y controlar, sirve sobre todo para prevenir. ¿Ok? Bueno, eso es lo que puedo decirles en esta hora, y no sé, Cristina, si tienen alguna interrogante para poder absolver. Maestro Renzo, muchas gracias. Me gustaría preguntarte a los compañeros, los vi que estaban discutiendo entre ellos mismos algunos temas. ¿Alguien quisiera hacer alguna aportación o comentario a lo expuesto por el maestro? ¿Por ahí? ¿Quién? Ah, de aquel lado. Buenos días, maestro. Buenos días. Únicamente una pregunta y como comentario. Generalmente la policía siempre ha estado para reprender y de alguna manera, con la función que llevamos a cabo, inhibir lo que sería en este caso la delincuencia, lo cual sabemos que pues no siempre funciona como debería de funcionar. Qué bueno que al menos aquí en lo que es México, porque es ya para todo el país, se reforma de alguna manera lo que es el modelo policial. Recientemente estaba leyendo lo que es el nuevo modelo policial y las funciones que van a llevar a cabo las policías que hay, en este caso aquí en México, que es policía estatal y policía municipal, que somos nosotros.
Entonces se modifica parte de lo que es el modelo y pareciera que hay un poco más de mayor organización en lo que es la función policial respecto a todas las funciones que debemos de tener cada policía, lo cual es de alguna manera muy bueno. La pregunta es, ¿cuál considera usted que sería la opción o la estrategia que se debería de seguir por parte de las policías, en ese caso para que llevemos a cabo la función de prevención? Bien sabemos que nosotros somos policías preventivos, pero sin lugar a duda, bien lo decía usted al inicio, realmente la función que tenemos y que pareciera que está por modificar es el hecho de reprender básicamente las faltas administrativas. Entonces, ojalá y sí cambie un poquito esa parte, porque no muchos apuestan por el hecho de la prevención. Sabemos que las personas que delinquen tiene mucho que ver el medio en donde se desarrollan, son cuestiones sociales, entre ello aplica el hecho de que por parte de la sociedad también hay mucho desinterés, entonces hay que hacer que se interesen. También hablamos del hecho de que tiene que ver la cuestión económica, bien lo explicaba usted con el ejemplo que puso de su persona, ¿no? Afortunadamente sus padres o su padre le pudo dar una preparación académica en cuestión con otro tipo de personas u otra persona que se desarrolla en un medio, digámoslo, humilde o pobre y no tiene las mismas posibilidades. Entonces ahí entra en cuestión parte del Estado. Esto quiere decir que no tenemos las mismas oportunidades como ciudadanos, y por no tener las mismas oportunidades como ciudadanos, es más fácil caer del lado contrario a lo que pudiese ser bueno para la sociedad, ¿no? Es decir, comúnmente el hecho de delinquir. Entonces, más que nada sería esa la pregunta, y el otro pues era más que nada comentario. ¿Cuál considera usted que pudiese ser la estrategia para que realmente se pueda llevar a cabo por parte de las policías el hecho de prevenir? Gracias por la pregunta y gracias también por el comentario. Bueno, como ya les decía hace un rato, ¿ok? Yo primero que creo que hay que cambiar el paradigma, ¿ok? Siempre es un tema de paradigma, ¿ok? ¿Qué es un paradigma? Es la manera como yo veo, ¿ok?, las cosas. Los cambios son importantes en la medida de que se apliquen, no en la medida de que simplemente sean reformas normativas, legales o nominativas en algún texto. Las reformas no pasan por cambiar un papel, ¿ok? No pasan por cambiar una ley, no pasan por cambiar un organigrama, porque es un papel lleno de letras. Las palabras, como dicen por aquí, se las lleva el viento. Las acciones, no, ¿ok? Si tú me pides qué es lo que debería cambiar para trabajar en prevención, son quienes van a prevenir, que son los policías. Y sin que cambie una norma, pueden hacerlo, inclusive. Porque nosotros somos libres de hacer lo que mejor podemos hacer. Yo creo que lo que mejor podemos hacer es prevenir crímenes más que reprenderlos, como tú dices. Lamentablemente, hay mucha desigualdad social en Latinoamérica. No solamente pasa en México y en Perú, pasa en Latinoamérica. Hay mucha falta de inclusión social, hay muchos marginados, que tú les llamas humildes. Yo creo que la humildad no solamente, o mejor dicho, no deberíamos usarla para ello, y deberíamos ser
más francos y decir pobres, o extremadamente pobres, económicamente hablando, con carencias económicas y sociales. Porque humilde también puede ser una persona que tenga mucho dinero. Creo que la humildad tiene más que ver con la falta de soberbia de alguien. ¿Okay? Entonces, me parece que una estrategia para la prevención es que nosotros pongamos en juego nuestra empatía, pongamos en juego nuestras ganas de cambiar el paradigma policial y que no vean a la policía como una autoridad drástica, que no se imponga el respeto por los golpes, sino se imponga el respeto por la amabilidad y por el respeto y por el diálogo que puede existir entre la policía y la comunidad. Yo jugaba con mi mamá, aunque mi mamá nunca me tocó ni me gritó siquiera alguna vez en su vida, ¿ok? Pero es lo que pasa con las mamás muchas veces, o con nuestros padres, ¿no? Que piensan que golpeando a alguien o amenazando o castigando se obtienen las cosas. Yo puedo obtener que sea una persona que me tenga miedo, pero no que me tenga respeto. El miedo y el respeto son cosas muy diferentes. El respeto se gana cuando tú ves que una persona que está enfrente tuyo no intenta abusar de ti, sino intenta consensuar contigo, conciliar contigo. El miedo se gana simplemente pegando, asustando. Yo creo que una policía que los ciudadanos la respeten, porque entienden que son parte de la comunidad y no abusan de la comunidad para fines particulares, ¿okay? Es una policía que cambió. Y que el tema de la prevención va por ello, ¿okay? O sea, una policía que esté integrada a la comunidad, no que sea, digamos, que se queda por encima de la comunidad. El ejercicio de poder punitivo que tiene la policía debe ser un ejercicio correcto, adecuado, no debe ser abusivo, ¿okay? Porque así tú te ganas el respeto de la comunidad y la comunidad te puede brindar información y puede acudir a ti para solucionar sus problemas. ¿Okay? Y hay que tener mucho cuidado. Yo no vivo en Morelos, he ido a México. Yo puedo hablar por Perú, por Lima, en realidad, no por Perú tampoco, porque yo vivo en Lima, en Perú, ¿no? Y yo creo que una golondrina no hace el verano, pero una manzana podrida puede podrir a las demás. ¿Ok? Hay que tener mucho cuidado con la corrupción dentro de la policía. ¿Ok? Acá llegan series de Netflix, ¿no? Como Narcos, México. ¿Ok? Y yo sé que eso es algo que está en la televisión, ¿ok? Que es una serie. Pero vemos que las organizaciones criminales también están integradas por miembros de la policía. Entonces yo no sé qué tanto se puede prevenir si no es la policía la que infiltra a las organizaciones criminales, sino las organizaciones criminales las que infiltran a la policía. O sea, entonces la prevención es la prevención que tienen las organizaciones criminales de que la policía no vaya a hacer su trabajo. ¿Ok? Entonces, es como quienes están previniendo que no los capturen. Mejor están previniendo las organizaciones criminales que los mismos policías. Entonces debe ser muy cuidadoso las personas encargadas de elegir a los policías, de capacitarlos, en estar mirándolos siempre. Porque si bien una golondrina no hace el verano, una manzana podrida puede podrir a la demás. ¿Ok? Y yo no voy a decir que todos los policías son corruptos, pero no voy a decir que no hay. ¿Ok? Bueno, buenos días, profesor Renzo. Soy el oficial Baena. Y como comentario y ampliando un poquito su clara y precisa exposición, lamentablemente la sociedad aquí en México, no sé, desconozco en su país,
pero lamentablemente la sociedad nos tiene calificados exactamente como usted lo mencionó, que somos unos golpeadores, que somos totalmente impreparados, no tenemos estudios, ¿sí? Y que en este caso, pues ahora sí, agradeciendo a los nuevos cambios, como lo mencionó el compañero, pues nos hemos ido profesionalizando, nos hemos ido preparando con herramientas totalmente útiles para nuestro trabajo. Pero también quiero mencionar que la sociedad, ahora sí desde su niñez, los padres de familia son los que influyen. ¿Por qué? Porque cuando el niño o la niña va en la calle y hablemos así, no le hace o no obedece al papá, a la mamá, lo que hacen, mira, ahí está el policía, ¿sí? Que te lleve a la cárcel, que te sancione, que te castigue o que te golpee. Desde ahí viene, digo yo, la pequeña semilla de que la sociedad nos empieza a ver de esa forma, ¿ok? La policía ha cambiado, sigue cambiando y va a seguir cambiando. Gracias, exactamente, le repito, a la profesionalización que nos están dando. ¿Sí? Otro punto, usted lo mencionó referente a lo que es el descuido. La policía, yo lo veo así, nos tenían totalmente descuidados aquí en México. La policía nada más éramos de acuerdo a nuestro buen criterio o lo que creíamos en nuestra actuación, que estaba bien. Ahora nos hemos dado cuenta, en este caso su servidor, que muchas cosas de las que nosotros hacíamos en forma normal y cotidiana, día tras día, pues estaba en cierto punto mal, ¿sí? Porque no nos apegábamos de acuerdo a protocolos, leyes y normas, ¿sí? Pero ahora realmente considero que la policía ya es de proximidad social, y ya la sociedad nos empieza a ver poco a poco con un gran cambio, y esperemos primeramente que ese cambio sea muy notorio y que demos buenos resultados. Aquí los compañeros que nos encontramos ahorita aquí en la academia, e incluso hemos notado ciertos cambios en nuestro actuar diario entre nosotros, y eso se va a reflejar allá afuera. Sí. Agradezco su tema, fue muy claro, muy preciso, y le felicito. Gracias, muy amable por sus comentarios, y efectivamente lo que usted dice es una lamentable realidad. Y a eso me refería también con cambiar los paradigmas, ¿no? Porque los paradigmas no solamente los cambian los policías, también lo tiene que cambiar la comunidad. Efectivamente, la gente, y a mí me toca porque mi papá es policía, ¿sí? Por eso es que siempre cuando alguna institución policial me invita, yo soy el primero en decir que sí. Porque mi papá siempre me demostró a mí no haberme ni siquiera levantado la voz para decirme algo, siendo policía, ¿ok? Y cuando alguna vez he ido a acompañarlo a las unidades policiales donde trabajaba, nunca he visto que maltrataba a alguien de su misma institución o alguna persona, ¿no? Es más, lo veía a mi papá y decía, qué bonito sería que yo fuera policía. Aunque él me decía, no lo seas, ¿no? O sea, yo era como que, no, yo quería hacerlo y mi papá, no seas policía, así me decía. Yo decía, ¿por qué? Porque, bueno, ¿no? Él no quería que lo sea, mire, siendo policía, ¿no? Porque me decía que había muchas injusticias dentro de la policía, que no todos se comportaban como él, y que los que se comportaban como él no ascendían en la policía, porque había que ser de otro tipo para ascender a los principales cargos de la policía. Y me decía, si entras a la policía no pienses que por estar profesionalizado, como acaba de decir el que ha intervenido, vas a hacer un mando policial. Si no, vas a hacer un mando policial si es que tienes tus amigos que te designen como mando policial, ¿no? Entonces, o sea, como que la meritocracia no jugaba mucho en la policía, me decía. Eso es lo que hablaba conmigo, porque en algún momento yo le decía que me gustaría, ¿no? O sea, también ser parte de la policía cuando era adolescente. Me decían, me aconsejaba que no. ¿Okay? Pero bueno, el que ha intervenido, ¿no? El señor que ha intervenido dice algo cierto, ¿no? Y es algo que a mí también me ha ocurrido, ¿no? que he visto en la calle lo que exactamente el señor ha dicho, o sea, ¿no? Te va a llevar la policía, ¿no? O sea,
¿El policía por qué te va a llevar? Entonces, es eso, ¿no? Basta escuchar, ¿no? A mí que me gusta el rock, ¿no? A Molotov, ¿no? Que es un grupo mexicano, ¿no? Para saber qué es lo que se piensa de la policía, ¿no? ¿Ok? Un par de canciones, ¿no? Que es Give Me the Power y Hit Me, ¿no? O sea, de Molotov, que seguro ustedes también han escuchado, ¿no? Es rock de su país, ¿no? El concepto que se tiene de la policía, ¿ok? Yo creo que hay un momento en donde uno tiene que lanzar esos discursos, ¿ok? Para que haya una crítica. Pero también hay un momento en donde la policía los capta y los comienza a cambiar. Y ese momento es el que debe estar siendo ahora. Y eso, con ejemplos, va a terminar haciendo que esos mitos de que la policía es solamente abusiva o solamente es corrupta, ¿no? Terminen cayendo. Lamentablemente, la construcción, no solamente de la sociedad, sino desde los medios de comunicación, también impacta en la sociedad. ¿Okay? Entonces, también los medios de comunicación contribuyen a que esos modelos de policía sean interiorizados por la comunidad. Lo que nos corresponde a nosotros es saber que así nos miran y hacer cosas para que eso cambie. ¿Okay? Entonces, si yo escucho a un niño que su mamá, yo me acercaría y le diría, pero es que hay que hacer esas cosas, ¿ok? O sea, decir, señora, yo no tengo nada que hacerle a su hijo, no le diga eso a su hijo, yo soy su amigo, ¿ok? No voy a detenerlo a su hijo, ¿qué ha hecho su hijo? No lo amenace conmigo. Pero ahí viene la acción, o sea, no solamente escuchar, sino hacer, ¿ok? Y cuando venga una persona a denunciar, tratarla con amabilidad. ¿Okay? Cuando venga un detenido, tratarlo con amabilidad. Cuando detengamos a una persona, tratarlo con amabilidad. ¿Ok? Qué bueno es ser bueno con los buenos. Siempre me pregunto yo. ¿Qué de bondad tiene tratar bien a quien me trata bien? El bueno trata bien a quien le trata mal, ¿no? Así como Jesús cuando le metieron una cachetada puso la otra mejilla. ¿Okay? No le estoy pidiendo que ustedes pongan la otra mejilla, ¿no? Pero estoy pidiendo que no se abuse. O sea, yo puedo decir que es un paradigma social pensar que todos los policías abusan. No es así, no todos los policías abusan. Pero este mensaje está dirigido para aquellos que piensan que ser abusivo es demostrar fortaleza en la policía. No. ¿Okay? Yo siempre hago esta pregunta. No solamente a los agentes policiales, sino a los agentes penitenciarios. Cuando un policía es intervenido por el Estado, cuando una persona es intervenida por un policía del Estado, cuando alguien dice, ¿quién es la cara del Estado que en ese momento surge para hacerle entender a ese señor que ha obrado mal, que no debe obrar mal? Porque si yo obro mal, robo, y viene un policía y me pega, yo digo, o sea, este está obrando igual que yo, ¿correcto? En cambio, si me trata bien, si me dice, buenos días, ¿cómo está? Mira, la ley dice eso, ¿no? O sea, vamos a hacer todos los procedimientos, tiene derecho a un abogado, ¿no? ¿Ha desayunado? ¿Quieres que te compre algo? ¿No? ¿Tienes? No sé. O sea, entonces el otro señor, miren, la mejor forma de hacer sentir mal a alguien, ¿no? Es tratándolo bien. Siempre. Eso te hace reflexionar, o sea, dice, yo me he comportado mal y este señor del frente me comienza a tratar bien. O sea, ¿qué pasó? O sea, ya uno comienza a reflexionar. Lo más fácil es que si yo me porto mal, alguien viene y me pega y dice, por eso me porto mal. Porque así me tratan, porque así es el sistema. Por eso es que yo, no, o sea, le das más razones a esa persona para que siga en su posición. También cuando, esto yo lo aplico en mi vida, cuando alguien me ha hecho algo malo, yo lo trato mejor todavía. Entonces la otra persona dice, pucha, qué malo he sido, ¿no? En cambio, si la otra persona me trata mal y yo también lo trato mal, ¿qué pasa? La otra persona dice, por eso lo traté mal, pues. Por eso es que yo robé, porque mira cómo me trata la policía. Por eso es que yo cometí ese delito, porque yo voy a la cárcel y mira cómo me tratan. Pero si me tratan bien, yo reflexiono. Y digo, ¿por qué si me trata bien el Estado? Mira cómo me está tratando y yo me siento mal. Ahí viene el primer paso para querer cambiar. Está en los policías que detienen. El primer paso para que esa persona que es detenida comience a cambiar. En el policía, que es la cara visible del Estado. Está que esa persona cambie en esa intervención policial y que termina
con un agente penitenciario, que también lo debe tratar bien. Porque eso es la policía o el agente penitenciario, son las caras visibles de la sociedad. ¿Okay? Y los ejemplos a seguir de esa persona que se comportó mal, porque con ellos va a convivir desde ahora, de ellos va a aprender a ser mejor, del policía y del agente penitenciario. Si no, ¿de quién? ¿De los otros que también están detenidos como él? Si también están como él. ¿De quién va a aprender lo que es el respeto? ¿Del que está a su costado y también se ha comportado irrespetando? ¿O va a aprender el respeto del policía o del agente penitenciario? O sea, ¿a quién va a modelar? Porque cuando yo hablo de modelos de policía, estoy hablando de modelos de policía, no de modelos organizativos de policía, sino de un policía como ser humano, como un modelo a seguir. O sea, yo veía a mi papá y decía, yo quiero ser policía. Y mi papá decía, no seas. ¿Por qué? Porque me decía, yo no soy así, ¿no? O sea, o mejor dicho, la policía no es así en mi país, decía, ¿no? O sea, tú me estás viendo a mí que soy la excepción de la policía. ¿Ok? Además, a sufrir siendo policía, me decía mi papá. Yo le decía, pero ¿por qué, papá? O sea, al contrario, no seas hijito, mejor sea otra cosa, ¿no? Él quería que sea, ni siquiera quería que sea abogado, porque también, digamos que los abogados y los policías no tenemos mucha diferencia en cómo nos ve la sociedad, les cuento, para que sepan, ¿no? Creo. ¿Ok? ¿O cómo ven a los abogados? ¿Como los buenos de la película? ¿O también los ven más o menos como la policía? ¿Ok? Entonces, fíjense, ¿no? En eso, ¿no? Entonces, pero eso nos queda a cada uno de nosotros, ¿no? Yo, nuevamente, por tercera vez felicito a Cristina, felicito a la academia, porque eso es estas charlas, no porque yo las dicte, sino por todos los demás que la han dictado, sacándome a mí, permiten eso, o sea, permiten que, y gracias a esta crisis sanitaria lo permiten aún más, ¿no? Que yo que esté en Perú dicte una charla era casi imposible, ¿no? Tenía que haber ido hasta Morelos. ¿Ok? Ahora estoy en Perú y les puedo dictar una charla desde acá. ¿Ok? Entonces, hay que aprovechar, ¿no? Y reflexionar. ¿Ok? Porque la educación no se implanta, la educación se saca desde adentro. Eso significa educar, sacar desde adentro, no implantar. ¿Ok? Buenos días, licenciado Renzo. Pues estamos, en mi opinión particular, lo quiero felicitar porque realmente su exposición fue muy clara, muy precisa. Yo provengo también de una familia de policías y he estado trabajando durante 28 años ya de servicio. He estado en diferentes sistemas que nos han pues ordenado ciertas conductas que no son las de nosotros, ¿verdad? Los policías. Realmente estamos expuestos a esa situación política de cada administración. Y pues yo me he dado cuenta que en esta específicamente ha cambiado todo, ¿verdad? Anteriormente el policía rondero, el policía comunitario, policía de proximidad social, pues era lo que éramos la mayoría de nosotros. Pero llega un sistema que nos dice, yo no quiero que me traigas borrachos a la cárcel, no quiero cosas sencillas, a mí tráeme delitos de alto impacto, ¿verdad? Entonces, donde cambia nuestra situación y pues nos desviamos de nuestras verdaderas funciones que ahorita estamos retomando, ¿verdad? Y nosotros como oficiales, pues yo en lo particular pongo mi granito de arena, me conduzco como debe de ser y esa es mi forma de ayudar a la corporación, ¿verdad? En conducirme como debe de ser correcto y pues tratar siempre de ayudar a la comunidad. Muchas gracias. Gracias por su intervención y de verdad que eso es lo que debe hacer cada ser humano desde donde está. No vamos a morir, siempre digo yo, ¿no? O sea, es algo imposible no morirnos, ¿ok? Porque hay gente que piensa que es inmortal, ¿ok? Y si nuestra vida la dedicamos al servicio de los demás, ¿ok? Y los policías creo que están al servicio de los demás por sobre todo, ¿ok? La vida tendrá sentido
¿ok? En ese punto. Entonces, efectivamente, los impactos, ¿no? de los medios de comunicación, como usted ha dicho, tráeme algo pues que salga en una portada de un diario para que vean que la policía está haciendo algo, porque si me traes a un borrachito, no. Pero si me traes a un narcotraficante, sí. O sea, eso es nuevamente jugar el juego de la mediatización del crimen, ¿okay? Cuando ahí no se juegan las soluciones de la criminalidad, se juega en otros ámbitos, ¿okay? Buenos días, profesor. Soy el policía de Santiago Hurtado. Aquí, bueno, yo escuché su tema y había un punto que se tocaba sobre la situación que decía usted que estamos viviendo un momento donde había el ojo por ojo y que yo escuché a usted que decía que no se debería de castigar a un delincuente porque era venganza. Yo creo que sí debe existir un castigo para las personas que cometen un delito, ya que afectan a terceras personas, ¿no? No es un ojo por ojo, porque anteriormente el ojo por ojo era, si tú robabas, te cortaban las manos. Si tú matabas, te mataban a un hijo. Ese tipo de venganza que existía antes. Ahora se le llama, como se dice, justicia, porque es la alternativa que salió derivado de todo eso. Entonces, sí debe de existir, yo pienso, un castigo hacia las personas que cometen un delito. Porque si no lo hace uno así, lo van a seguir haciendo y haciendo y haciendo. Sí, es verdad, debemos atacar el punto, el origen de por qué existen los delitos, por qué existe el crimen. Y un punto de esto es la sociedad y la condición económica, porque de ahí parte todo esto. Si tú creces en una ciudad económica pobre, obviamente tú siempre vas a tener necesidades. Y el gobierno no se da cuenta de esto, o sí se da cuenta, pero no lo ataca de esta forma. Es como usted dice, implementa más, quiere hacer todas las cosas a la fuerza y utiliza siempre a los policías de por medio. Pero debe de atacar el origen, y yo pienso que esto es la economía del país. Debe de atacar porque desde ahí surge todo esto. Los delincuentes, por lo regular, todas las personas que cometen un delito desgraciadamente son pobres. No tienen educación y no tienen una posición económica aceptable en la sociedad. Ese es mi punto de vista. Gracias. Efectivamente, debe haber un castigo, ¿no? Y es más, la palabra castigo es bien interesante, ¿no? Porque castigo significa hacer casto a alguien, ¿no? Hacer puro, devolverle su alma, ¿ok? Ese castigo debe haber, ¿ok? No el ojo por ojo, ¿ok? Por eso yo decía, hoy día se piensa que es el ojo por ojo, no se piensa en el castigo, ¿ok? Es más, hay que deconstruir la palabra castigo otra vez, porque el castigo es hacer casto a una persona. Castigo no es que se pudre en la cárcel y almacenarla ahí, que sufra. O sea, la palabra pena nos evoca eso, ¿eh? El derecho penal se ha construido en base a la pena. Y la pena es dolor y es sufrimiento. O sea, hemos construido una rama del derecho en base al dolor y al sufrimiento de las personas y no reflexionamos sobre ello. Yo creo que si retomáramos el castigo y el entendimiento de lo que debe ser el castigo, o sea, de hacer casto a una persona, no de hacerla sufrir, reemplazaríamos el ojo por ojo, que es hacerla sufrir. Porque cuando le sacas un ojo a una persona o le sacas un diente, le estás haciendo sufrir, no le estás castigando. Solamente que hemos ignorado el origen etimológico de la palabra castigo y pensamos que un castigo es una violencia punitiva, o sea, una violencia penal. Ahora, yo concuerdo con lo que dice usted, ¿no? O sea, el origen de todo, y no lo mencioné porque no es un curso de criminología netamente, ¿ok? Pero si a mí me dicen cuál es la causa de la criminalidad, es diferente que los factores. La causa última y final es el sistema capitalista neoliberal que tenemos actualmente.
¿ok? Que ha ido degradando a los seres humanos cada vez más. Y ya no son seres humanos, sino son consumidores. Y los que no consumen no merecen ocupar un lugar en la sociedad. Y como usted bien ha señalado, basta ir a las cárceles para ver quiénes son los clientes de las cárceles. Pero a mí lo que me parece paradójico, una aporía de la forma como se hace justicia en este país, es que la gente que tiene necesidades económicas termina metiendo a la cárcel a quienes también tienen. Y arriba existen los que no la tienen y ven cómo entre ellos se pelean. ¿Ok? Esto es maquiavélico, ¿no? Esto es digno del príncipe de Maquiavelo. ¿Ok? Divide y reinarás. ¿Ok? O sea, los pobres perseguidos por los pobres. Así de sencillo. Los pobres metiendo a la cárcel a los pobres. No sé si ustedes se reconocen más en alguien que están deteniendo o en un político. ¿Ok? ¿En dónde nos reconocemos más? O sea, ¿en un político o en alguien que estamos deteniendo? Entonces, el político debería hacer cosas porque no haya pobre, porque no hay desigualdad. ¿Ok? Pero el político más está ayudando a sus amigos capitalistas, ¿no? A que sigan incrementando su capital. ¿Ok? Yo tenía un profesor que decía, peor que robar un banco es fundarlo. ¿Ok? Porque yo no sé quién te roba más, los intereses de un banco o quien asalta un banco. ¿Ok? Yo no sé quién roba más, un médico, ¿ok?, que no quiere atender a alguien que necesita salud, pese a que se le paga un sueldo para eso. ¿Ok? Entonces, hay muchos crímenes del Estado. ¿Ok? Mucha desidia, mucha indiferencia por parte del Estado. Y lamentablemente es producto del modelo económico neoliberal que transitamos actualmente en el mundo, no solamente en Perú o en México. ¿Ok? La gente más quiere tener que ser. ¿Ok? Más está preocupado por tener un objeto material, ¿no? Un carro, un reloj, ¿no?, que por ser una buena persona. ¿No? Eso es una sociedad materialista, no una sociedad humana. Entonces, sí, yo coincido, porque el origen de todo es las desigualdades sociales que existen, económicas. Y es más, apuntaría a lo siguiente, como reflexión. Esas desigualdades económicas hoy día le dicen criminalidad. ¿Ok? Para encubrirlas. Cristina, no sé si hay alguna otra pregunta. Estimado Renzo, no, creo que nos has dejado como con bastantes cosas ahí para la reflexión. Creo que hay una diversidad de opiniones que se divide por cuanto a si efectivamente, pues, digamos, la sociedad tiene o no tiene que vincularse más desde esa parte y tratar de reivindicar la función de la policía, no solamente por cuanto a su propósito, sino por cuanto a las causas que originan el trabajo que nosotros realizamos. Estamos profundamente agradecidos por tu tiempo. Creo que, como lo has mencionado también, esos esfuerzos no serían posibles, estas actividades pues, del seminario no serían posibles si no es gracias a la voluntad de todos ustedes que son académicos, pero sobre todo personas preocupadas por lo que sucede en América Latina y que de alguna forma están incidiendo con nosotros y con las instituciones de seguridad pública para formar la policía que realmente necesitamos y que la ciudadanía quiere. Aquí desde la academia estamos con una visión a futuro que es formar a la mejor policía de México y creo que tarde o temprano, pero lo vamos a conseguir. Gracias por ser parte de ese proceso. Esta es tu casa. En cuanto sea posible viajar y hacer cualquier cantidad de cosas que la pandemia ahora no nos permite porque nos mantiene situados, pero considéralo como
como una cordial invitación para que puedas venir acá cuando tú lo desees. Compañeros, por favor, me podrían regalar un aplauso para el maestro Renzo. Bueno, Cristina, muchas gracias por tus palabras y por permitirme conocer, ¿no?, a los profesionales que integran a la policía de Morelos, ¿no? Y definitivamente para mí es un privilegio, ¿no?, poder estar en este momento dando esta conferencia, y agradezco nuevamente tu invitación y te tomo la palabra, ¿no?, porque México es un país que me gusta mucho, ¿ok? Porque me siento en Perú cuando estoy en México, en realidad, ¿ok? Creo que tenemos muchas similitudes los mexicanos con los peruanos, ¿ok? Venimos de ser, digamos, los dos ejes de tradición indoamericana que lamentablemente ayer recordaba, ¿no?, nos lo quitaron cuando vinieron los europeos, ¿ok? Y yo creo que hay que deseuropeizarnos, ¿ok? O sea, hay que volver a esos orígenes indoamericanos que somos nosotros, desde México y desde Perú, los ejes principales que existieron antes de que nos colonizaran los españoles, ¿ok? Entonces, yo creo que hay que hacer una descolonización de nuestra manera de ver las cosas y trabajar como trabajaban los aztecas, como trabajaban los incas, ¿ok? Ellos no trabajaban como los europeos cuando nos vinieron a conquistar y a hacernos colonia. Y por eso también van nuestros intentos de regresar a nuestros orígenes siempre, ¿ok? Yo sé que es muy difícil eso, pero ese es el camino desde Latinoamérica, ¿no? Y a mí me parece que tu objetivo va a ser cumplido, ¿no? Porque cuando uno realmente desea algo, ¿no?, lo cumple, ¿ok? Así que te felicito por tu liderazgo, ¿no?, y por buscar hacerle de la policía de Morelos la mejor de México, y espero, ¿no?, cuando se pueda, ir a visitarlos, ¿ok? Muchas gracias por su amabilidad. Gracias a ti, esta es tu casa nuevamente. Seguiremos con las actividades, te invitamos a que sigas participando a distancia con nosotros, y a nombre de todos los compañeros que estaban el día aquí en la academia, pues te reiteramos que este es un espacio abierto. Que pases excelente día y Gracias, muchas gracias a todos los que nos estuvieron siguiendo por las redes sociales. Nos vemos la siguiente semana, el próximo lunes y martes, para seguir